Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 11, dice: porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así hemos creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, como dicen algunos de vosotros, que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Amén. Bueno, hemos venido hablando acerca de lo que es la resurrección de los muertos y se habló el miércoles acerca de las etapas, acerca de lo que es la resurrección de los muertos, pero hay algo tan especial que esta resurrección de Cristo como primicia abrió la puerta para todos nosotros. Y precisamente es lo que esperamos cada uno de nosotros, la venida del Señor Jesucristo. Cuando uno observa la Escritura, la Biblia habla de seres humanos que resucitaron en la antigüedad. Y precisamente cada uno de ellos resucitó con un propósito. La Biblia relata acerca de esto en la primera carta de Reyes, Primera de Reyes, nos habla precisamente sobre esto, porque estas resurrecciones tenían un propósito para aquel entonces, cuando los niños, Elías y el mismo Eliseo oraron por ellos. Pero esas resurrecciones tenían un propósito bien claro en aquel momento. Pero estos niños, dice la Biblia, que volvieron a morir, como todos los antiguos. Cuando Cristo apareció, dice que resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín, y encontramos muchas más resurrecciones también en la Escritura. Pero cada uno de ellos tuvo que volver a fallecer. Ahora bien, a nosotros nos conviene la resurrección, como hay una discusión precisamente aquí en este pasaje, en aquellos que decían que no existía la resurrección, y el apóstol Pablo que afirmaba acerca de la resurrección de los muertos. Pero nosotros debemos entender en qué nos ha beneficiado a nosotros la resurrección. ¿Qué significa ese propósito tan grande que la Biblia relata varias veces o que se escucha a través de la palabra varias veces? Encontramos algo muy especial y es que Pablo lo dijo en el capítulo 6 del libro de Romanos. Y es que dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿O no sabéis? Y encontramos aquí algo muy importante. Ese "o no sabéis" es recordar lo que el Señor había reafirmado antes: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. En el verso siguiente ya reafirma Pablo esto, porque ya habla del bautismo. Las etapas del bautismo tienen que ver con la muerte y la sepultura, pero también la resurrección de Cristo. Y nos habla también de una vida nueva para nosotros. La vida nuestra debe pasar por algunas etapas que el principio no es una etapa muy buena, que digamos. Hay etapas de sufrimiento, como Cristo en su padecimiento un día tuvo que sufrir en cuanto a la carne y morir en cuanto a la carne y bajar al sepulcro. Pero dice que también resucitó. Y eso es lo que el apóstol Pablo afirma aquí. A aquellos que estaban negando acerca de la resurrección, el apóstol Pablo empieza a referirle qué fue lo que Cristo vino a hacer aquí. Pero también habla acerca de lo que los vieron resucitado y que caminaron con él. Y si eso no fuera cierto, el apóstol dice: vana sería entonces nuestra predicación. ¿Qué estaríamos haciendo de predicar a un ser que murió y no volvió a resucitar? ¿Para qué predicaríamos eso? Porque el mismo apóstol Pablo en el capítulo 17
de Hechos de los Apóstoles, habla acerca de los poetas que hablan cosas tan bonitas, habla acerca de aquellas personas que tienen un conocimiento amplio, pero fallecieron y quedan como únicamente los escritos y quedan únicamente aquellas palabras, pero no hay quien la respalde. Ese autor ya no está. Pero aquí hace la gran diferencia el apóstol, porque esta palabra que habla de un Cristo que murió, habla de un Cristo que padeció, pero habla de un Cristo que resucitó y que su palabra no la deja vacía, sino que respalda su palabra. Ahora bien, Pablo entonces reafirma sobre esto y dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces ser nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Y es que, hermanos y amigos que me escuchan en esta hora, si eso fuera vano, si eso no existiera, no veríamos el cambio en la vida del ser humano, no veríamos el cambio en la persona. Pero como hemos creído en este ser que un día murió y lo dio todo por nosotros, y lo dio todo por usted y por mí, ahora al creer en él, esa obra se efectúa en nosotros. Al efectuarse en nosotros, hoy en día podemos dar el fruto de la obra del Calvario, de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces no se convierte en algo vano, sino algo real en aquella persona que ha recibido a Cristo como su Salvador y su Redentor. Ahí es donde la predicación de la resurrección de Cristo tiene validez. Tiene validez en aquella persona que lo recibe. Precisamente el evangelista Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a aquella persona que lo recibe como su Salvador, como su Redentor, como aquel que dio todo, hasta su propia vida en rescate por la humanidad. En esa persona hay un fruto. Por eso, hermanos, gracias a Dios, porque hoy hemos creído nosotros. Hoy nosotros estamos fieles y firmes porque la promesa de Cristo para nosotros también se hace realidad. Ahora bien, como Cristo resucitó y es la promesa, es las primicias de los que resucitan, nosotros también aguardamos esa promesa cuando Cristo venga por su iglesia. Hasta que Cristo venga por su iglesia, y si nosotros estamos acá, dice la Biblia que seremos transformados, pero el que muere en Cristo resucitará con una esperanza grande. Por eso, querido hermano y querido amigo, ¿cuál es tu esperanza hoy? ¿Cuál es tu esperanza en el mañana? Tenemos que entender en esta hora que nuestra vida tiene que tener un cambio. Esa fe que dice aquí el apóstol tiene que tener unos frutos. Hemos resucitado para vida nueva. Hemos resucitado con una esperanza viva, grande en el Señor. Por eso el apóstol Pablo habla en la carta a los tesalonicenses, dice, porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí es donde esperamos la gloriosa aparición. Por eso hoy en día seguimos predicando a este Cristo que resucitó y que nos llevará a resucitar con él. Si morimos, tenemos una esperanza. Si tenemos que fallecer, no lo sabemos hoy, mañana, no sabemos cuándo, pero tenemos una esperanza de que vamos a estar un día con él. Pero ¿dónde aparecerán aquellas personas que teniendo esta oportunidad se alejaron de Dios? Teniendo la oportunidad de arrepentirse, teniendo la oportunidad de acercarse a Dios o teniendo el conocimiento, se alejaron de él. Hoy quiero instarle, mis hermanos y amigos, a volvernos al Señor. Cristo no murió, Cristo no resucitó en vano. Tuvo un propósito. La resurrección de Cristo ha tenido el propósito más grande
Porque Cristo fue el que le dijo a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Pero como Cristo resucitó, hoy podemos decir gloria a Dios, porque un día también resucitaremos. Si seguimos con Cristo, si andamos con Cristo, si estamos en Cristo, tenemos las esperanzas. Tenemos la esperanza de un día estar con Él en una vida nueva. Preguntémonos en esta mañana, ¿tenemos esa esperanza o esa esperanza ya se nos ha ido? Pero Dios es tan bueno que mientras hay vida, mientras tienes vida, mientras respiras, tienes esa esperanza de estar un día con Él en el reino de los cielos. Tenemos esa esperanza. Otros están muriendo, pero no tienen la esperanza de estar un día con Él, porque hay unos que se levantan para salvación, pero hay otros que serán resucitados, pero para condenación. Tengamos esa esperanza de que nosotros somos salvos. Tengamos esa esperanza de que nosotros nos levantamos para vida eterna y no muramos sin esperanza de salvación. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios permita que nuestra vida siga teniendo esa esperanza en Cristo Jesús. El Señor Jesús le bendiga a cada uno. Bueno, gracias a Dios por la palabra una vez más. Qué bueno oírla